Yo me he sentido desconectada. Para conectar con tu esposo tienes que conectar contigo misma, ¿no? Porque no podemos estar conectados con otros si no estamos conectados con nosotros mismos. ¿Cómo empezar a conectarte contigo mismo? Pues es entender por qué llegaste a la depresión por parto, ¿no? Entender un poco cómo fue el proceso. Hola, Guillermo. Hola, Lucy, ¿cómo estás? Bueno, Guillermo, te cuento. Yo fui mamá hace más o menos casi 2 años. Llevo 10 años de matrimonio con un hombre maravilloso, súper enamorada todavía. Pero fue un embarazo súper planeado, soñado, divino. Y cuando tuve a mi hijo, a los casi 3 meses, generé depresión postparto. Digamos que bueno, esto se empezó a cubrir por la parte psiquiátrica, psicológica. Sin embargo, sentí que mi relación se empezó a fracturar bastante. ¿Te medicaron? Sí, estoy con medicación todavía, actualmente. Sin embargo, te contaba que mi relación empezó a fracturarse muchísimo. Claro, porque empezamos a tener muchos disgustos, sentimos que obviamente toda la atención estaba hacia el niño, hacia el bebé, también un poco hacia mi depresión postparto. Tuve como muchos momentos de ira, de enojo, de rabia, de preguntarme muchas cosas. Entonces siento que el ambiente en mi casa, como dice mi esposo, se podía cortar el aire con un cuchillo. La tensión. Sí, o sea, era una tensión impresionante. Entonces, obviamente eso lo hemos venido trabajando ya digamos que llevamos un tiempo un poco mejor, pero ¿cómo puedo volver a conectar con mi esposo en este posparto un poquito Duro. duro, sí? Es que hay muchas cosas. Para conectar con tu esposo tienes que conectar contigo misma, ¿no? Porque no podemos estar conectados con otros si no estamos conectados con nosotros mismos. Y una de las cosas que pasa, y no te estoy diciendo que es la medicación porque no soy médico, pero una de las cosas que pasa con la medicación psiquiátrica es que la medicación psiquiátrica no te ayuda a superar el momento, sino te pone como en pausa el momento, te hace que químicamente la pastilla supla lo que el cerebro debe suplir naturalmente, o sea, la serotonina, el bienestar y demás, te lo suple la pastilla y entonces estás como, no sé si viste una película de Adam Sandler que se llama Click. Me encanta, sí. Ese es el efecto de una pastilla psiquiátrica. Tú pasas sin saber exactamente qué está pasando porque hay algo que químicamente te está diciendo, todo está bien, todo está bien, todo está bien, siéntase tranquilo, no transite las emociones. Y se te empieza a acumular el riesgo de soltar las pastillas, porque hay que soltarlas con mucho control, es que primero no has sanado la razón por la cual llegaste a la depresión postparto, ¿sí? Segundo, además de no haber sanado lo que está la depresión por parto, ya te pusieron pausa, te pusieron en clic. Y recuerdas que Adam Sandler en algún momento se despierta en la clínica casi que infartado, gordísimo. Sí. Cuando te quiten las pastillas te va a pasar eso, porque toda la crisis que tenías se acumula con la que vas acumulando en el camino, ¿no? Lo que todos los seres humanos vamos acumulando cosas en nuestra vida. Entonces eso hace que el proceso cuando tú dejes las pastillas va a ser mucho más difícil porque las pastillas solo te desconectan de tus emociones. Por eso te queda difícil conectar con tu esposo, porque estás desconectada ya incluso químicamente con una pastilla que consumes habitualmente de ti misma, porque esa pastilla está supliendo. Entonces, ¿cómo empezar a conectarte contigo mismo? Pues es entender por qué llegaste a la depresión por parto, ¿no? Entender un poco cómo fue el proceso de quedar en embarazo y el proceso de soltar a tu hijo, ¿no? Que te generó ese proceso de desapego tan fuerte que entraste en depresión postparto. También hay temas hormonales que uno tiene que entender que hay una sobrecarga de hormonas que pasan en la mujer, que obviamente si estás en un proceso emocional muy difícil, pues hace. Pero si me preguntas a mí, yo lo primero que haría sería buscar la forma controlada de dejar las pastillas. ¿Para qué? Para que las pastillas te ponen una venda, o sea, las pastillas psiquiátricas te hacen así, y hay otras alternativas, que no estoy hablando ni de hongos ni nada de eso, pero terapéuticas, que te quitan la venda, pero además no solo te la quitan, sino te ponen enfrente de lo que tienes que afrontar, ¿no? Que es un poco lo que te mantiene desconectada, porque no sé si sepas el efecto de la depresión en el cerebro. El efecto de la depresión es que hace que tus neurotransmisores dejen de producir ese choque eléctrico que hay entre ellas
y se solidifica. Y lo que hace la pastilla es generar el efecto químico ahí para impulsarla, pero entonces la neurona se vuelve perezosa. Y reiniciarla después para que funcione sola es el gran proceso para conectarse. Entonces, creo que tienes que buscar conectarte a ti misma y para mí, yo no soy médico y no estoy recomendando a nadie que dé las pastillas ni a ti, pero yo buscaría alternativas para dejar las pastillas, ¿no? Buscar cómo ir dejando poco a poco las pastillas para que empieces a conectarte con tus emociones, que es lo que hoy te mantiene desconectada, que tienes algo que no te permite conectar tus emociones y no conectada con tus emociones, pues no vas a poder conectar con nadie más de la forma en que tú quisieras, porque además estoy seguro que te sientes frustrada por no conectar como tú quisieras conectar y ante los reclamos más frustrada te sientes, dices, pucha, pero, o sea, yo me siento bien, o sea, yo te amo genuinamente, me acabas de decir, estoy enamorada todavía, siento amor por ti, pero pucha, lo que me estás pidiendo de conexión es que tienes algo químicamente que te impide conectar con tus emociones. ¿Cómo vas a ser empática? ¿Cómo vas a poder conectar con las emociones de otros, sobre todo de tu esposo o tu pareja, que te está reclamando esa cercanía que no estás teniendo tú contigo misma? Ok, entonces sí, te comprendí. Sí, hay una palabra muy clave acá y es la desconexión. Sí, yo me he sentido desconectada, sin embargo, bueno, ya casi que han pasado 2 años después de esto y también estoy en mi proceso de dejar el fármaco, sí. Estoy ya disminuyendo muchísimo más junto con el psiquiatra la dosis que estoy recibiendo en esos momentos. Entonces tú dices desconexión. ¿Cómo puedo yo después de, ok, voy a dejar las pastillas, voy a buscar otra alternativa? ¿Cómo qué otra alternativa podría ser? No sé, medicamento homeopático, ¿a eso te refieres? ¿O cambio de hábitos, mejorar algunos hábitos, dejar otros, generar nuevos? Depende en lo que tú creas, ¿no? Yo personalmente tuve una depresión muy brava, una depresión que me llevó casi a punto de quererme morir. Y esa depresión, si bien estuve tentado a ir a la medicación, yo decidí, porque mi papá estuvo medicado mucho tiempo por una depresión postraumática y conocí los efectos en él, o sea, yo perdí a mi papá por la medicación, o sea, él se desconectó del mundo y dejó de ser la persona que yo amo, no es que no lo amen, pero no, el papá que yo conocía. Y sabiendo eso, yo me abstuve mucho y decidí ir a otras alternativas. Entonces yo personalmente hice muchas terapias guiadas, terapéuticamente guiadas a través de psilocibina, que son los hongos. Hice otro tipo de medicinas ancestrales que a mí personalmente me sirvieron. Yo creo que uno debe saber, digamos, que oír su intuición y decir qué resuena en mí, ¿no? A mí resuena, no sé, tal vez ir a hacer un proceso de coaching, una terapia, psicoterapia tradicional y tal vez acompañarla de otros procesos como constelaciones familiares, no sé, tantas alternativas y herramientas que hay hoy, retiros de silencio, hoy hay tantas cosas que uno tiene que aprender a oírse también y no esperar a que le digan haga tal cosa, ¿no? Sino uno decir, pucha, ¿será que a mí me resuena hacer hongos? No, yo no. Ahora, no me resuena por prejuicio o por miedo o por algo, porque yo me acuerdo la primera vez que iba a la primera sesión de macrodosis y yo decía, pucha, ahora deprimido y drogadicto, no joda, o sea, el peor todavía, ¿no? Pero después de que me di cuenta los efectos terapéuticos en mí, de la psilocibina, del que fue justo lo que me puso enfrente, muchas cosas que tenía que sanar, que me hicieron volver a conectarme con mis emociones. Hace poquito estaba hablando con Santi y le decía eso precisamente, le decía, ¿por qué tan perdido? Que hay gente que me pregunta, le digo, porque me estaba buscando y buscándome me encontré y encontrándome me conecté con mis emociones y conectándome con mis emociones llegué a mis traumas, a mis vacíos, llegando a mis vacíos y a mis traumas ya me devolví a este estado actual porque yo creo que no somos una mejor versión. Es decir, nosotros somos una versión, siempre la mejor versión en el momento en el que estás tú hoy, eres la mejor versión que hay. No vas detrás de una mejor versión, vas detrás de tu proceso, de sanarte, porque uno atarse a la idea de una mejor versión es vivir como en esa ansiedad de tengo que ser mejor, 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 mejor. Y no vas a ser mejor con afán de ser mejor, sino con abrazar tu proceso, amar tu proceso, entender que tienes que vivir este pedacito, no para ser una mejor versión, para ser la Lucy de mañana, no mejor que la de ayer, la de mañana, que esté en consistencia, en paz, en plenitud con ella misma y como que se sienta coherente con sus decisiones. Entonces yo te diría que hay muchas alternativas, como no nos conocemos, para todos es la primera vez que nos vemos, no habíamos preparado esto, pero
Si me preguntas a mí es empezar a creer en tu intuición. Las mujeres son unas magas y brujas naturales que tienen esa intuición y ese sexto sentido que cuando una mujer le dice pilas que a mí esa mujer no me gusta, ahí hay algo. Siempre. Sí, total. Entonces, esa intuición creo que es desarrollarla, yo creo que es trabajar y creer en ti en poder decir qué me resuena, ¿no? ¿Qué es lo que me llama a mí? A mí me llama, no sé, hay gente que le llama ir a Emaús. Claro. Está bien recorrer ese camino, porque es un camino que busca el crecimiento espiritual desde un lugar que yo personalmente no lo haría, pero porque a mí no me resuena. Claro. A mí me resuena más una terapia holística que me abarca mucho más que simplemente una creencia, sino que me convierten holísticamente, es decir, todas mis áreas de la vida las trabaja y no solo trabaja el efecto del pecado. Entonces yo no lo hago por pecado, no, yo lo hago por convicción, no lo hago porque yo tengo una pareja y tengo un acuerdo con ella y ese acuerdo con ella es ese y lo cumplo no porque Dios me castigue, sino porque simplemente estoy siendo coherente con lo que yo hoy creo y pienso. Entonces te sugeriría es más buscar qué te resuena a ti. Alternativas hay un millón, desde esta conversación, desde el coaching que estás haciendo, hasta ayahuasca, todas esas cosas que hoy están de moda, tener mucho cuidado con quién lo haces, eso sí. Claro. Hay ahorita mucha gente vende humo que está queriendo tratar de sacar plata a través de hongos y si eso se trabaja muy bien, es un proceso muy, muy bonito, muy especial. Desde lo espiritual, uno conoce a Dios a través de los hongos, a través de que la gente no crea, yo creo en Dios, entonces uno conoce a Dios, uno lo ve. Cuando yo llegué a los hongos, yo no creía, o sea, yo siempre he creído en Dios, pero en ese momento no estaba creyendo en Dios. Y ahí conocí, volví a hablar a Dios y dije, Dios existe. Efectivamente, no porque me lo haya imaginado, sino porque sentí la presencia divina. Y ahí dije, pucha, ahí está Dios. Claro. Y estando Dios, pues ahí lo hago. Entonces, pero la primera yo creo que es desescalar medicamentos, pero desescalar iniciando todo el proceso. Yo creo que tú necesitas como esas paredes que se van a derribar y que todo el mundo dice se va a venir la montaña, se va a venir la montaña y nadie hace nada, eso es quitarse los medicamentos. Pero si tú te pones una barrera de contención que es empezar muy intensamente a trabajar ya tus emociones ahora que te estás empezando a desintoxicar de la medicina, pues de la droga, porque esa sí es una verdadera droga, para mí no es medicina porque no sana en realidad. Entonces de esa droga te estás sanando, te estás limpiando, empezar un proceso para que cuando te la quites, que te vas a enfrentar de nuevo a esa emoción de la depresión, de la falta de interés, de la falta de ganas de conectar, tengas quien te reciba, ¿no? Tenga que te diga, aquí estás, tranquila, estás segura, tienes donde botar la basura para poderte limpiar y una vez te empieces a limpiar ya de la basura, no solo la química, sino de la basura que tenemos adentro, vas a empezar a sentirte mucho mejor y vas a empezar a entrar en un proceso. Saber que te va a doler mucho, o sea que eso que sentías en la depresión es lo que vas a sentir exactamente cuando empieces a sanar. Exactamente, ese dolor, ese sinsabor, esa idea de que no quiero seguir, es que seas lo suficientemente consciente que te vas a volver a enfrentar a esa sensación y que estás dispuesto a atravesarla, que es el primer valor de la sanación, es atravesar la emoción, atravesar el dolor, a pesar de que duela tanto que no quieras vivir más, ¿no? Porque pesa mucho el dolor. Claro, perfecto. En mi caso, yo soy cristiana desde pequeña. Yo siempre he tenido una relación muy bonita con Dios. Yo creo en un Jesús vivo, en un Jesús que realmente está conmigo, me apoya, me ayuda a pasar los momentos difíciles. Yo ya había vivido una depresión antes, entonces digamos que yo siento que la depresión postparto está un poco ligado a eso, porque quizá cuando quedé embarazada estaba como tan contenta, tan feliz, las hormonas hicieron lo suyo y yo dije, no, estoy súper contenta, estoy súper feliz y no va a pasar absolutamente nada, ¿cómo se dice? Preveíste. No preveí. O previste. No, ¿cómo digo? No preveí. No, sí, no preveí. No preví. No preví, exacto, gracias. No preví la depresión postparto, además porque era un tema muy anhelado, ¿no? Digamos que también al llegar a esto me sentí un poco culpable y empecé a apartarme un poco de Dios. Pero sabes que con el tiempo he comprendido ya muchas cosas, afortunadamente, y he estado trabajando intencional en ellas, sobre todo con volver a mi relación con Dios, con Jesús. Y siento que ha sido un antes y un después. Jesús me sacó de una depresión hace años y yo sé que como lo hizo en el pasado, lo va a volver a hacer ahora.
Ahora, necesitaba una ayudita. Yo sé que no estás muy de acuerdo con el fármaco, pero yo me he sentido, a pesar de que ya ahorita estoy en un porcentaje muy pequeño, muy bajo de mi medicación, me he sentido plena, estoy tranquila, y cuando me preguntan, oye, ¿cómo estás? Ya digo, estoy bien, pero realmente bien. O sea, ya no es ese bien ay, sí, estoy por bien. decir, exactamente, por decirlo y pasarlo, ¿no? Entonces he podido ir como, no sé, curando o de pronto cerrando esas válvulas que quizá se dejaron, se abandonaron, y que ahora ya intencionalmente estoy volviendo a trabajarlas porque me he sentido mejor y porque he sentido más ánimo, más fuerza. Mi hijo ya está durmiendo. Una de las cosas que me afectaba demasiado era el trasnocho, el insomnio, no poder dormir 3, 4, 5 horas seguidas. Entonces ya volviendo a conectar también conmigo misma, especialmente con Dios, con mi esposo. Y aquí por eso era mi pregunta, ¿de qué manera o qué cosas, qué herramientas, qué clase de intimidad? Porque muchas veces las personas pensamos que la intimidad es simplemente la física y la emocional, ¿no? Hablando de parejas. La física, pues, que es el toque, incluso la relación sexual, y la emocional, esto que cuando hablamos, cuando nos adentramos un poco al corazón, al alma de la otra persona, pero hay muchas más clases de intimidad en una relación. Entonces, ¿qué otra clase de intimidad yo puedo tener con mi esposo para poder afianzar un poco más esos 10 años de relación, y por qué no que me duren otros 10 y otros 10 y otros 10? ¿Qué tanto le has dicho a tu esposo de todo lo que tú piensas? Todo. O sea, tú eres una persona que comunica todo lo que piensa de él. Absolutamente todo. ¿Lo que pienso de él? No, hay veces me callo, obviamente, porque pues hay momentos en los que hay veces uno quiere... Esa es la verdadera intimidad, ¿no? La intimidad es saber, o sea, porque estamos de acuerdo que hay una intimidad sexual que define también una relación de pareja. Lo que pasa es que el sexo se ha trivializado tanto que la gente ahora ya cree que conectar sexualmente es tener una relación y no lo es. Pero si uno se va a una relación sana, eso hace parte de conectar en una relación, tener relaciones sexuales de manera frecuente. Pero la verdadera intimidad es saber lo que el otro piensa, saber sus miedos, su vulnerabilidad, en qué momento está partido, en qué momento le sabe mierda incluso, y le dice con mucho amor, por supuesto, porque ahí es donde va el dicho de confrontar es amar. Entonces, cuando uno confronta y le dices todo lo que piensa, te apuesto que si algún día le dices todo lo que piensa, termina en una pelea que no se hablan en semanas, ¿no? No sé si se separan, pero no se hablan, si ambos se dicen lo que piensan. Y esa creo que es la intimidad que ustedes necesitan. El poder sacar lo que está en la cabeza de Lucy, en lo que está en la cabeza de tu esposo, y poder ponerlo sobre la mesa en una confrontación en que nadie quiere ganar la pelea, ¿no? Simplemente es contarse la versión de qué son de hoy, porque no son la versión de hace 10 años, son la versión de hoy. Y la versión de hoy está pensando unas cosas que no ha contado, ¿cierto? Porque las ha mantenido guardadas un poco con el respeto en teoría de la relación, pero es mejor contarlas. Pero con la idea de no llegar al punto en que te dé la razón, en que tú tengas la razón, sino siempre confrontar, es poner o límites o decir lo que estás pensando de una situación, algo que no te está gustando, algo que te gustaría que pasara, porque la otra es que creemos que orbitamos las ideas de los otros, entonces nuestra expectativa la estamos esperando en los otros. Creo que esa es la intimidad que tú necesitas, es volver a conectar en la esencia de cada uno de estos seres que se han transformado durante los 10 años, que la depresión o las depresiones que has vivido te han llevado a pensar diferente a como piensas hoy, te han llevado a desconectarte y a reconectarte con un Dios en el que crees. Yo creo en Jesús, Jesús me parece un tipazo. Pero te han llevado a tal punto que tu creencia se puso en juego, ¿no? Claro. Y tus creencias y tus valores religiosos se pusieron en juego. Entonces imagínate lo que se ha transformado en ti. Y eso que se ha transformado en ti es empezar a confrontarte, ¿no? Antes de hablar con él, poder hablar contigo misma y decirte, bueno, ¿qué ha cambiado en mí en realidad? ¿Qué esta Lucy que se casó hace 10 años ha cambiado? Y yo a hablarme con la verdad. Yo ya teniendo mi verdad, ahora la voy a comunicar la verdad a mi esposo, ¿sí? Y que mi esposo haga el mismo ejercicio, pero creo que es el mayor arte de confrontación y de amor que pueden tener los dos, y la clase de intimidad que se merecen. Es lo que siento yo en este momento, que la intimidad que se merecen es hablarse con toda la sinceridad y soltar todo sobre la mesa
para poder volver a conectar, porque a pesar de que tienes cosas químicas que todavía no te dejan conectar, entre los dos lo que está pasando es que hay un aislante que se llama verdad o que se llama lo que pienso, que no los ha permitido acercarse. En el momento que se digan lo que piensa, ojo, que la confrontación tiene un riesgo. La confrontación es un acto de amor tan grande que uno, sabiendo que va a confrontar cosas que es posible que incluso puedan terminar la relación, es tan grande el amor y la lucha que quiere dar para que prosiga la relación, que los va a poner sobre la mesa. Entonces, pueda que el efecto sea que termine la relación o que siga, pero lo pusiste sobre la mesa y le estás dando tu vulnerabilidad y tu grado de intimidad, que es el que, con el que tú quieres contar. Entonces, pon sobre la mesa la conexión para que la tengan.